La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto que nos acompañen en este programa de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que se está transmitiendo totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Gracias a nuestro compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz como intérprete en lengua de señas mexicana que nos acompaña esta semana. Muchas gracias, Alejandro. Y también recordarles que la Secretaría de Educación lo transmite este programa todos los días a través de Facebook Live, por si usted se perdió algún programa, algún tema que es de su interés, tanto como docente, como padre de familia o como alumno, ahí puede encontrar todos los temas que se han transmitido a través de este espacio de 12 a 12:30 y posteriormente en lenguas. También recordarles que la Secretaría de Educación tiene 2 teléfonos a su disposición para que cualquier orientación que usted requiera con respecto a los procesos educativos a distancia pueda hacerlo. Las líneas son 2222 29 38 20, 2222 29 38 25 en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí les atenderán con muchísimo gusto. Y también recordarles que en el estado de Puebla estamos todos comprometidos en este pacto comunitario que implica acciones muy sencillas, pero muy importantes. Lavarnos las manos lo más frecuentemente posible, desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común, mantener siempre una sana distancia con aquellos que nos rodean, 1,5 metros, 2 metros, no tocarnos la cara, utilizar el cubreboca cuando salgamos de casa, pero de manera adecuada, es decir, que nos cubra desde nariz hasta la barbilla. Es muy importante que usemos el cubreboca cada vez que vayamos a salir. Y bueno, si todos lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cuidando nosotros, te cuidas tú y nos cuidamos absolutamente todos. Ahí están las acciones tan importantes del pacto comunitario y les invitamos a que todos lo hagamos aquí en el estado de Puebla. Y bueno, el día de ayer el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, nos contó varias cosas muy importantes que tienen que ver con todo lo que se habló la semana pasada de estas encuestas, esta investigación que se está haciendo de qué resultado está dando este modelo de educación a distancia, dónde están esos puntos en donde hay que reforzar y todo lo que el Estado de Puebla va a aportar dentro de este encuentro que se va a realizar el próximo año, que es de suma importancia. Un ejemplo, el Estado de Puebla con respecto a otros estados, de todo el trabajo que se está haciendo, hay que decirlo. Bueno, pues ayer nos comentaba justamente que la Secretaría de Educación a nivel federal, bueno, pues emitió ya una serie de recomendaciones a docentes para evaluar justamente a los estudiantes en este contexto de la pandemia de COVID-19. Y para hablarnos de este tema, ayer nos decía el secretario que se iba a desglosar un poquito el tema de las evaluaciones y es por eso que hoy están con nosotros la maestra María del Coral Morales Espinosa, quien es directora general de Planeación y Servicio Profesional Docente. Coral, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Nuria. Igualmente. Siempre es un placer. Igualmente, buenas tardes. Muchísimas gracias, Coral. Y Ariadna Martínez García, que es directora de Evaluación Educativa. Gracias, Ariadna. Nuria. Qué gusto tenerlas por aquí, porque la verdad, lo que se comentaba el día de ayer acerca de este documento en donde se especifican estas orientaciones para docentes para la evaluación, creo que sí vale la pena desglosarlo, ¿verdad? Así es, Nuria. Mira, tenemos el compromiso de dar certeza a los maestros y las maestras que en medio de esta situación de contingencia, la Secretaría de Educación tiene que proporcionar los elementos para este proceso tan importante, imprescindible en el aprendizaje, que es el de la evaluación. Entonces, ayer ya, como bien dices, el secretario nos comentó que el documento marco, vamos a decir el documento de observancia general a nivel nacional, es la circular número 1 que emitió la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública Federal. Este documento marco nos presenta orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación de los aprendizajes en esta contingencia.
y en estas condiciones en las que se inició el ciclo escolar 2020-2021. Bueno, de ese documento marco, todos los estados tienen que, puesto que son de observancia general, tienen que especificar, de acuerdo al contexto de cada estado, lo que va a ser específico y muy peculiar para esta evaluación. Entonces, Puebla va a emitir las orientaciones y criterios para la evaluación en el modelo de educación a distancia del Estado de Puebla durante la contingencia sanitaria. O sea, próximamente en la página de la Secretaría de Educación van a encontrar este documento. Exactamente. Que se va a llamar Orientaciones y Criterios para la Evaluación en el Modelo de Educación a Distancia del Estado de Puebla durante la contingencia sanitaria. Así se va a llamar este documento, que es como, digamos, un reflejo de lo que nos comentas, Coral, de esta circular número 1 a nivel federal. A nivel federal, exactamente. Perfecto. Entonces, como tal, el documento de Puebla pone el énfasis en considerar a la evaluación en primera instancia como un proceso permanente y sistemático. O sea, nosotros queremos seguir insistiendo en que la evaluación no se da en una semana antes de terminar el trimestre. Es decir, la evaluación no la podemos reducir al número. La evaluación, entonces, en este marco, será utilizada para definir acciones de mejoramiento del aprendizaje, ¿sí? Yeah. ¿Para qué queremos la evaluación? Bueno, para saber esas áreas de oportunidad que tenemos tanto maestros como alumnos y, bueno, pues sacar de estas áreas de oportunidad la mejora con acciones concretas. Y la segunda orientación y principio rector es que en esta contingencia se asignarán calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente del proceso de aprendizaje de las y los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos, y más adelante se va a ir desglosando, pero bueno, para adelantar algo, nosotros podemos tener, digamos, un mínimo de 3 escenarios. Niños y niñas que desde el inicio del ciclo están de manera permanente y sistemática siguiendo las actividades educativas que propone el maestro. Con las diferentes herramientas con las que se han presentado. Exactamente. Este niño, bueno, pues va cumpliendo, el maestro va reuniendo sus elementos de evaluación. Ese es un escenario. El otro escenario es un niño que probablemente un día asiste y entrega sus tareas o sus actividades, otro día no sabemos de él. No se pudo conectar. Etcétera. Es decir, que tiene más bien una presencia intermitente. Ese es un segundo escenario. Y el tercer escenario, desafortunadamente, es el que no hemos hecho contacto con los niños y las niñas. Bien. Por diferentes motivos. Estos 3 escenarios tienen una solución que más adelante se las vamos a plantear. Entonces nos queda claro que se asignarán calificaciones solamente en los casos donde se tengan y se cuenten con todos los elementos. Así es. Ahora, de todo esto que se está platicando, Ariadna, hay un antecedente importante o antecedentes importantes. Así es, Nuria. Bueno, el inicio de clases a distancia y la circular que ya mencionó la doctora emitida por la Federación son el referente para establecer también nuestras orientaciones y nuestros criterios en el Estado de Puebla. Sin embargo, tiene un toque de sensibilidad extra, y es que este documento nos permitió primero plantearnos cómo estamos viviendo pues durante la contingencia el proceso educativo. Nos permitió plantearnos también de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo estamos en este momento. Entonces, hablar de evaluación siempre es hablar de una palabra estigmatizada y de repente pues toca muchas fibras que como docentes, claro, para evaluar, bueno, hay que ver todo un marco de referencia. De ahí la importancia de poder sistematizar, de estar conscientes de las implicaciones y de proponer, bueno, las formas de evaluación. Con todas esas premisas, quiero compartirte que como parte de un proyecto de investigación y evaluación, se quiso escuchar a los integrantes del proceso educativo.
hubo un diálogo con maestros, con padres de familia, con estudiantes, para conocer las propuestas e inquietudes que tenían respecto a la evaluación en el modelo de educación a distancia. Claro, hay muchas dudas, me Así imagino. es, y también muchas aportaciones. Entonces, de esas aportaciones se nutre este documento que se emite pues en el estado de Puebla y que es de observancia estatal. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer a esos maestros que estuvieron acompañándonos durante más de un mes, a padres de familia y estudiantes, para poder construir este producto que bueno, abona a las orientaciones para evaluar en este primer trimestre y también en este modelo de educación a distancia. Y que me imagino que cada docente estará prácticamente armando un rompecabezas de cada uno de los alumnos, ¿no? Sí, es una labor muy titánica la que están haciendo los maestros, y precisamente eso es lo que escuchamos en los conversatorios a los que se refiere la maestra Ariadna. El documento estatal precisamente pues recoge la necesidad de los maestros y asume los criterios de la federación para alinearlos y Exacto. dar una respuesta pues congruente, útil, pues para los maestros y las maestras. Es muy importante en este documento que van a tener en sus manos los maestros y las maestras la serie de orientaciones que van a aparecer en el documento. Estas orientaciones precisamente tienen que ver, dos ya las dije en un principio, voy a mencionar 4 que son de suma importancia. La primera es concebir a la evaluación en su función formativa. El número muchas veces no refleja, o la calificación que se pone muchas veces no refleja el verdadero potencial, ni las capacidades ni habilidades de nuestros niños. Ni el esfuerzo a veces, ¿no? Mira, acabas de dar en el clavo, ni el esfuerzo. Ni el esfuerzo. ¿Qué significa que sea formativa? Precisamente que tome en cuenta estos otros elementos como el esfuerzo, que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Y digo, no es por pura perversión, sino que en un ambiente rutinario este tipo de elementos son casi intangibles. Nos damos cuenta de ellos solo cuando el alumno los expresa. Claro. Hoy los estamos viendo porque hay muchos niños que no tienen la misma oportunidad que otros. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner mucho ojo en la función formativa. Número 2 es que, como ahora no estamos dentro de la escuela, el maestro tendrá que indagar en diversas fuentes otros elementos que abonen a esta evaluación del alumno. Recordemos que el maestro está teniendo contacto con los padres de familia, y lo que ellos puedan decir pues también se suma, claro, ¿no? Es sumamente importante adicionarlo a esos elementos que tenemos que considerar para la evaluación. Otra orientación sumamente importante es que vamos a partir, o sea, nuestro punto de partida es lo que sabe cada estudiante. Recordemos que hubo un periodo de compensación al inicio del ciclo, y que ahí tuvimos que nivelar más o menos, ¿verdad? Para que tuviéramos un grupo, si no homogéneo, en contenidos fundamentales, que se contara con lo mínimamente indispensable. Ese es el punto de partida. No le voy a exigir a un alumno que ya venía con dificultades de aprendizaje lo mismo que aquel que nos dio excelentes resultados el pasado ciclo escolar. Entonces, esto también, la evaluación no tiene por qué ser comparativa con los otros, ¿no? Entonces, eso también competitiva. Y competitiva. ¿Verdad? No. Así es, no, digo, nunca ha sido así. Sí tiene un sesgo bastante fuerte hacia Pero la sí competencia. Existía, ¿no? Ese concepto, lamentablemente, en la educación. Y ahorita, a distancia, pues, vemos que no, claro. Sé. Es muy difícil poner a competir a los niños cuando no tienen este piso firme, común, uniforme para todos, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que nos demos cuenta y que vayamos pasito a pasito abandonando esos paradigmas. Y la última orientación que aparece aquí, que queremos platicar de ella, es precisamente considerar las condiciones de cada estudiante. Hay niños que lo tienen todo, inclusive su escritorio o su mesa para hacer sus actividades. Su ambiente, ¿no? Y hay otros que
tienen que esperar a que la mamá termine de hacer de comer y levantar la mesa, pues para ocupar la misma mesa y compartirla con los demás hermanos. Sí, ¿no? exactamente. Es como un ejemplo. Exactamente. Así Todos esas son orientaciones que los docentes van a tener a la hora de evaluar, que son puntos muy importantes que no pueden pasar por alto. Efectivamente. ¿No? Tenemos por un lado esas orientaciones y por otro lado, estas van acompañadas de ciertos criterios. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué es un criterio? Es un elemento en cualquier ámbito que nos va a ayudar a tomar una decisión. Claro. ¿Sí? El criterio es un elemento que nos ayuda a hacer un juicio, ¿no? Y entonces en la evaluación tenemos que hacer juicios, pero estos juicios tienen que tener bases primordiales. Perfecto. No vamos a hablar de todos, yo solamente me voy a referir a 3. El primero el primer criterio que quiero que quede como muy claro es esta integralidad, que no es otra cosa más que volver a insistir en que la evaluación es formativa, es integral, en tanto toma en cuenta la armonía que debe tener pues cualquier persona, pero más en este caso los alumnos, en su desarrollo. No solamente vamos a evaluar conocimientos, vamos a evaluar ahora habilidades, destrezas, su misma situación socioemocional no es evaluada, pero sí es un elemento. Pero sí se toma en cuenta. Exacto, que tenemos que tomar en cuenta. Otro criterio, pues, es la creatividad. Ha habido mucha, la verdad, por parte de los docentes y de los alumnos y alumnas. Claro, entonces la creatividad, si bien antes estábamos acostumbrados a decir que a unos se les desarrolla más y a otros menos, bueno, ahorita como bien dices, hemos dado muestra a los maestros de ser muy hábiles para arreglar problemas en el momento y buscar las 1001 formas de desarrollar, de detonar el aprendizaje. Uh-huh. Esta creatividad tiene que ver con lo que el maestro se haya como ideado para ir recolectando, recopilando elementos para el aprendizaje. Uh-huh. ¿Recuerdas que el ciclo escolar pasado decíamos, no, en la carpeta de experiencias, la carpeta de experiencias? Bueno, ahora hay 1001 formas, ¿eh? Los maestros han desarrollado en este seguimiento continuo varias evidencias del aprendizaje, que no son productos que quiere la Secretaría para cerciorarnos de que... Ni para archivar, ¿no? Ni para archivar. Uh-huh. Son para que el maestro los tome en cuenta y pueda evaluar. Bien. Y la relevancia, es decir, por un lado centrado, esta relevancia tiene que ver con que los aprendizajes que estamos evaluando son los fundamentales. No queremos evaluar todo el programa, porque no nos daría tiempo en estas condiciones. Claro. Solo aquellos aprendizajes fundamentales que fueron proporcionados también con la ayuda de todos los asesores técnico-pedagógicos uh-huh. a los maestros y las maestras. Y eso cada docente lo tiene muy claro, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales de cada grupo y de cada ciclo escolar? Así es, Nuria. Yo hablaría de estos, la maestra Ariadna no sé si tiene algunos tomar más, otros, ¿verdad? Porque estos criterios son muy importantes a la hora de evaluar después de estas observaciones. Así es, entre ellos también tenemos la congruencia, ajá. Es decir, que hay un enfoque y hay una metodología de aprendizaje situado. Entonces, que sea congruente la forma de evaluar con una evaluación situada. También otro de los criterios es la autonomía, es decir, que haya una estrategia accesible, particularizada y sencilla. Quisiéramos hablar de una sola forma de evaluar, pero tenemos tantos contextos que por eso también se retoma esta autonomía. Autonomía quiere decir que cada docente evalúa de acuerdo a todas las condiciones que tiene cada uno de los alumnos y alumnas. Por eso es la autonomía. Y a su contexto, por supuesto. Y también otro de los criterios es conocimiento del estudiante, es decir, que el maestro sabe de las capacidades, potencialidades, personalidad y limitaciones que tiene cada uno de sus estudiantes. Entonces hay que centrar también la atención en mejorar el desempeño futuro del estudiante y reforzar su autoestima. Es un proceso complejo, como ya lo mencionábamos, pero que el hecho de que pueda conocerlo no solamente en la parte intelectual, sino en la parte afectiva, actitudinal, es muy relevante también que el docente tome en cuenta esos elementos. Uh-huh. Otra de los criterios que se plantea es que el maestro retome los tipos de evaluación de acuerdo a la gente que lo realiza.
Porque aquí hemos hablado de diferentes tipos de evaluación, no nada más la que el docente hace hacia el alumno o por los trabajos que ha presentado el alumno, sino ya es una cuestión de autoevaluación, entre otras cosas. Así es, y precisamente, bueno, se invita a los docentes a través de estos criterios que empleen la autoevaluación, en donde se permita al estudiante poder emitir un juicio de su propio aprendizaje. Es un proceso reflexivo. ¿Cómo no? Y no estamos acostumbrados a autoevaluarnos, ¿no? Así es, entonces, bueno, es un buen ejercicio donde también se puede implementar la coevaluación, es decir, de estudiante a estudiante, ¿qué pienso yo del aprendizaje que veo que has logrado? Si no es posible realizarlo por las situaciones del contexto, bueno, el padre de familia está acompañando a su hijo en el día a día, entonces el padre puede emitir un juicio del aprendizaje que está bien. Un juicio objetivo, por favor, padres de familia. Porque finalmente ahí el colocar el pensamiento en el padre, ¿no? ¿Qué es lo que busco que aprenda mi hijo? No me puedo autoengañar porque finalmente va a repercutir en el proceso formativo de mi hijo. Entonces eso se llamaría coevaluación, que puede ser de alumno con alumno algún familiar con respecto al alumno. Al alumno, claro. En este caso, quien esté acompañándolo, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Y, por supuesto, la heteroevaluación, el juicio que emita el docente. Entonces, en los criterios se propone que tome en cuenta el docente la autoevaluación del alumno, la coevaluación que hace el padre o madre de familia de su hijo, y al final, bueno, poder él emitir un juicio integral y armónico, porque, bueno, todos los actores educativos tenemos que funcionar en armonía para sacar adelante el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, se propone que hagan acopio de estos tipos de evaluación que al final nos van a permitir sumar al aprendizaje y al proceso formativo de nuestros estudiantes. Entonces, y que a lo mejor no son tan diferentes, a lo mejor nos asusta pensar que de repente una autoevaluación va a estar muy baja y la coevaluación va a estar muy alta, ¿no? Eso nos va a dar también un parámetro, ¿no? Así es, y esto tiene que ver también con otro de los criterios que se retoman dentro del documento, que es la ética. La ética, donde hablamos de veracidad, de objetividad, también de la honestidad, porque finalmente si queremos, y lo vuelvo a mencionar, que el estudiante aprenda, bueno, no nos podemos autoengañar ni autosabotear, ¿no? Queremos pues realmente que vayamos avanzando en el proceso educativo. Entonces, si vamos juntos estudiantes, padres de familia y docentes, bueno, es posible reconstruir y hacer significativas esta experiencia del aprendizaje y de la educación a distancia, porque nos vino a replantear muchas cosas y dentro de ellas la evaluación y bueno, al avanzar de manera armónica, bueno, creo que se pueden retomar muy bien todos estos criterios en ayuda de la emisión de una calificación que no tiene que ser otra cosa más que el reflejo de lo que el estudiante va aprendiendo de acuerdo a cada periodo. Y cada cosa que el estudiante va aprendiendo dentro de este aprendizaje significativo tiene un valor, ¿no? Así es. Así es. Lo difícil es darle el valor, ¿no? Así es, y entonces, ¿cómo se le da valor? A través del repertorio de actividades de aprendizaje que se tienen. O sea, los maestros tienen mucha evidencia de los aprendizajes, ¿no? Entonces, ya lo comentaban hace un momento, la carpeta de evidencias, la carpeta de experiencias, pues algunos maestros han decidido también la retroalimentación en cuestión de pruebas que no son tan necesarias, quizás, o en este momento habría que pensar qué tan convenientes son los exámenes, pero que finalmente, bueno, hay una gama de actividades de aprendizaje donde el maestro puede valorar para emitir un juicio en una calificación numérica. Entonces, hay bastantes insumos para poder evaluar en este primer periodo, y por eso también se invita al docente y se propone que no nos esperemos a evaluar al término de un periodo, sino que vayamos haciendo pequeñas evaluaciones pequeñas anotaciones, ¿no? Haciendo cortes de una evaluación mensual, por ejemplo, para que sea más fácil al final del periodo poder emitir un juicio de valor, asignándole con todos esos antecedentes. Así es, ¿no? una calificación. Y además para el docente es mucho más fácil, ¿no? De irlo evaluando poco a poco, porque luego se te junta todo el trabajo, ¿no? Y de repente no puedes recopilar a lo mejor todos los datos, en fin. Sí, y te vuelves hasta poco objetivo, ¿no? Cuando ves tantas planas, así pues entonces ya no puedes ser como tan objetivo.
precisamente con lo que dices, Nuria, yo quiero insistir en los escenarios que yo decía al principio, ¿no? El chico que ha estado en contacto, bueno, él va a tener su evaluación, va a tener una calificación, un número asignado por el maestro. Creemos que sin mayor problema, que el del maestro con esta creatividad ir juntando sus evidencias y plasmar la calificación. Okay. En el primer escenario, en el que decíamos de la presencia de un niño de manera intermitente, que a veces está y a veces no, lo que tenemos que hacer es registrar información insuficiente, esa leyenda. Esa leyenda la vamos a registrar en la parte de la boleta para preescolar, en el lugar en el que dice observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. Y a donde va la calificación vamos a poner un guión, es decir, lo vamos a cancelar, ¿sí? Bien. Cuando se tiene, más bien cuando no se tiene ninguna sola evidencia, es decir, que el alumno pues no llegó a estas sesiones de aprendizaje ni tiene actividades para evaluar, se va a hacer lo mismo, se cancela con un guión el lugar donde va la calificación y se registra la leyenda sin información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Sí. Bueno, esto quiere decir que la evaluación no solamente la vamos a hacer con la calificación. La evaluación dura los 3 meses de cada trimestre. ¿Qué quiere decir? Que estos niños van a tener la posibilidad de un periodo de recuperación para poder quitar ese guión y colocar la calificación. Puede ser al finalizar el trimestre o al finalizar el ciclo. Perfecto. Y finalmente tenemos como un calendario de disposiciones de control escolar, estas fechas que tenemos que considerar y que me gustaría, maestra Coral o Ariadna, sí, que nos lo comentaran, por favor. Muy bien, son básicamente, ¿verdad?, las que ayer comentó el secretario. Ajá. Este viernes 13 queremos que todos los maestros y las maestras, viernes 13 de noviembre, hagan su descarga administrativa. ¿Qué quiere decir? Que vayan evaluando, recopilando, realizando informes para los padres de familia sobre la evaluación de los niños. Vendrá después una fase de recuperación que dura del 17 al 24 de noviembre. ¿Qué se va a hacer aquí? Con estos niños que tienen presencia intermitente, se les va a solicitar un trabajo extra o que cumplan con los trabajos que no entregaron. Perfecto. Para poder tener información. Muy bien. La validación de notas asignadas sería del 25 al 30 de noviembre. Tiempo en el cual se abre también nuestra plataforma CISEP y que se cerrará hasta el 20 de diciembre. Perfecto. Eso sería, Nuria. Ahí están las fechas importantes y bueno, todo lo que ustedes nos han desglosado esta mañana aquí en De la A a la Z Puebla en Casa lo van a encontrar próximamente en la página el portal, de la Secretaría con este título, ¿no? Que es Orientaciones y criterios para la evaluación en el modelo de educación a distancia del Estado de Puebla durante la contingencia sanitaria. Así es, Nuria. Así lo van a poder encontrar para que cualquier duda, cualquier orientación, sobre todo, bueno, los docentes están pues muy en contacto con todo el personal de la Secretaría de Educación, pero para los padres de familia que tienen como esta inquietud, ¿qué pueden hacer? ¿Qué es lo recomendable? En primera instancia, el maestro de su hijo e hija. Es la primera instancia. La primera instancia. Segunda instancia, el director de la escuela. Y siguiendo la estructura, el supervisor. Claro. ¿Sí? Creemos que con el documento ya escrito, y digo, es público porque lo pueden bajar del portal, se van a reducir mucho las dudas. Las dudas. ¿Verdad? Vienen muy especificadas las observaciones, los criterios, cómo. Así es. Y cada director o maestro siempre podrá acudir a la dirección de nivel, a su dirección de nivel, y ahí hay asesores técnico-pedagógicos que van a estar guiando este proceso de evaluación. Pues muy bien, creo que nos quedó bastante claro. Muchísimas gracias, maestra María del Coral Morales Espinosa, directora general de Planeación y Servicio Profesional Docente. Gracias por tu asistencia a este programa. Y Ariadna Martínez García, directora de Evaluación Educativa. Gracias, Ariadna. Gracias, Nuria. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestro compañero en Lengua de Señas Mexicana, Alejandro Filiberto Yautensi Cruz. Y nos vemos mañana en punto de las 12 en un programa más de la A a la Z Puebla en Casa. Que tengan buena tarde.
La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.